Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez estamos en el libro segundo, No piense como un humano. Habíamos visto el capítulo primero sobre el amor, habíamos comenzado el capítulo segundo, preguntas, subtitulado La confusión, unas preguntas del mismo canal Lee Carroll a Crión. Habíamos hecho una primera parte en la que habíamos visto las dos primeras preguntas que Lee le hace a Crión. Y hoy continuamos, pues a partir de la tercera pregunta hasta la séptima. Estamos en la página 23 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues dice así. Pregunta: ¿cómo es posible que nuestra autoconsciencia y nuestro trabajo personal a través del periodo de aprendizaje cree un cambio en la vibración del planeta? Eso parece un poco demasiado grandioso. ¿Cómo es que solo nos afecta individualmente? Es decir, lo que está preguntando Lee es que le explique Crión cómo es posible que nosotros, sin darnos cuenta, es decir, inconscientemente, nosotros, digo, los que estamos en el camino espiritual expreso, estemos generando un aumento de la consciencia del planeta, un aumento de la frecuencia vibratoria de la energía espiritual en el planeta. Pues bien, contesta Crión, dice: respuesta: se trata de una pregunta sencilla. En los escritos pasados hablé de la importancia entre usted, personalmente, y la Tierra como un todo. Bueno, lo que nos ha dicho Crión en las audiencias pasadas, en lo que ha compilado Lee en el libro primero, en Los tiempos finales, es sencillamente el que nosotros estamos absolutamente conectados a la Tierra. Es decir, hay una interrelación directa entre el magnetismo de la Tierra y nuestro magnetismo. Y es a través precisamente del fenómeno magnético como se diseña y actúa la evolución de la mentalidad. Se refleja energéticamente. Y al haber una conexión entre nosotros y la Tierra, pues nuestra evolución personal, nuestro aumento de nuestra frecuencia vibratoria, de nuestra energía, influye en el de la Tierra. Y viceversa. Hay una interrelación de doble sentido. Entonces, esa es la razón por la cual en las mediciones que realizaron en las últimas décadas del siglo XX, 1987, resultó que desde la Segunda Guerra Mundial, en esas décadas, habíamos aumentado todos los humanos en general habían subido su nivel de conciencia, un poco en vanguardia los que estamos en el camino espiritual consciente, expreso. De tal forma que Crión fue avisado, según él dice, para modificar el magnetismo terrestre de forma que acompañase a esa evolución que nosotros habíamos realizado y de esta forma permitiese el que siguiésemos evolucionando. Entonces, bueno, pues es lo que le está diciendo Crión. Es importante la relación entre cada uno de nosotros y la Tierra como un todo. Dice: estoy aquí para hacer algo por la Tierra, pero eso se traduce directamente en el poder y la salud espiritual de usted mismo. Es decir, la interrelación es de doble vía, hemos dicho. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia vibratoria media de la humanidad, ya digo, principalmente
por los que estamos en vanguardia, más avanzados que los demás, en el camino espiritual expreso. Entonces, se produce un aumento de nivel de estas dos partes, una es la Tierra y otra es la humanidad, aumenta el nivel de conciencia de la humanidad y él tiene que modificar la energía magnética de la Tierra para adaptarla al nuevo nivel de conciencia de la humanidad y que pueda seguir habiendo una interrelación. ¿De acuerdo? El planeta es como un aula. Usted se encuentra en ella y todo lo que ocurra en el aula le sucede a usted. También es cierto lo inverso, una relación bidireccional, recíproca. Todo lo que ocurre en el aula le afecta a usted y todo lo que le afecta, lo que le ocurre a usted le afecta al aula también. Cuanta mayor iluminación exista en la humanidad, tanto mayor será el equilibrio del planeta. Finalmente, el aula se verá llena de estudiantes poseedores de conocimientos y ya no se necesitará cuando esos estudiantes se gradúen. Esto que dice Crión, que es un hipotético momento en el que la humanidad completa se ha iluminado, hace que el planeta haya alcanzado también un equilibrio que le llama el libro Durantia, la etapa de luz y vida final. Y entonces llega un momento en el que se han cumplido los propósitos de este escenario planetario y ya no es necesario seguir sosteniendo el diseño. En cuanto al destino final del escenario planetario, pues, en fin, teóricamente es una perfecta estabilización, dice el libro Durantia. Cuando los 7 superuniversos del tiempo y del espacio primarios hayan alcanzado todos ellos la etapa de luz y vida, se seguirán explorando las infinitas posibilidades de manifestación del espíritu en el espacio-tiempo en otros anillos de generación universal que ahora mismo ya están en formación. Y entonces le ocurrirán a los 7 superuniversos, pues, algo parecido a lo que le ocurre al universo central de Abona, que estará perfectamente equilibrado y los personajes que ocupen cada uno de los escenarios, pues estarán en la misma situación en la que están los habitantes de Abona, en una convivencia en el escenario, pues de perfección. Todo esto tiene un... En fin, tiene un pequeño obstáculo para interpretarlo así. Todo esto es una especulación con base en lo que dice el libro Durantia. Pero lo cierto es que ahora mismo, tal cual está configurado nuestro sistema solar, pues llegará un momento en que el Sol desaparezca y por lo tanto los planetas colapsen, ¿de acuerdo? Pero eso trae respuesta también en el mismo libro Durantia. Dice, ¿pero vosotros os creéis que el universo físico-material está abandonado a su desarrollo casual? Es decir, todo está perfectamente organizado y controlado. Hay toda una serie de personajes, precisamente son los que pertenecen a la familia de Crión, que se encargan precisamente del equilibrio del espacio-tiempo físico. Y entonces se supone que cuando los planetas van alcanzando unos equilibrios, se van realizando modificaciones en los sistemas solares, en las constelaciones, en las galaxias, de forma que también se permita un equilibrio físico-material. Claro, nosotros estamos muy influidos por la opinión de nuestros científicos, pero la revelación es la que se encarga de decirnos, sí, bien, pero es que vuestros científicos están en un nivel ahora mismo de desarrollo intelectual limitado y nosotros os estamos diciendo qué es lo que ocurre en realidad. Desde el momento en que vuestros científicos no admiten que hay una intervención
superior de otros niveles dimensionales y todo esto está planificado desde un origen que es el espíritu, pues, en fin, ellos solo pueden predecir lo que va a ocurrir conforme a un aspecto, el aspecto físico-material, pero el aspecto físico-material es la resultante causal de muchos otros aspectos de diseño. Entonces, nos dice el libro Durantia, finalmente se alcanzará un equilibrio en cada escenario planetario, en cada sistema administrativo, en cada constelación, en cada universo local y en cada superuniverso. Y pasarán a lo que se conoce como la etapa de luz y vida, que eso pues llegará a un punto final de perfecto equilibrio. Bueno, tampoco nos cuentan todo lo que ocurrirá, sino simplemente pues una pequeña información que es la que nos conviene, dice el libro Durantia, para nuestra propia evolución, con lo cual pues no pretendamos desde aquí saber cosas que no podemos ni siquiera comprender. Finalmente, el aula se verá llena de estudiantes poseedores de conocimientos y ya no se necesitará cuando esos estudiantes se gradúen. Entonces no será un aula de aprendizaje de la dualidad, el planeta Tierra. Será lo que sea, será otra cosa. Durante el proceso de aprendizaje para alcanzar la graduación, momento en el que estamos ahora, el aula cambia lentamente a medida que hay más y más estudiantes que aprueban sus lecciones. Es decir, por esa interrelación bidireccional entre estudiantes y aula, entre humanidad y planeta, pues según va avanzando, como hemos dicho, la humanidad, pues va avanzando también el planeta, poco a poco. Esa es la razón por la cual Crión es la cuarta vez que está en la Tierra. La primera cuando se estableció el magnetismo terrestre, cuando se inauguró la Tierra como escenario de aprendizaje para experimentar la dualidad en un amplísimo rango de libre albedrío, le llaman el planeta de la elección libre. Y luego 3 veces más. Esta es la tercera. 2 veces anteriores, en fin, con una misión que desde aquí consideraríamos poco agradable, que fue la extinción de completas instancias civilizatorias. Pero bien, esta vez no está para extinguir, es lo que nos dice en el libro primero, sino para adaptar el magnetismo de la Tierra a nuestra mayor capacidad de evolución espiritual. Cuando usted asistía a la escuela, ¿no es cierto que podía entrar en un aula y saber enseguida a qué nivel se le estaba enseñando? ¿No le indicaba eso también cuál era el nivel de los estudiantes que se encontraban en el aula? El aula cambia a medida que crece el aprendizaje, se descartan viejas lecciones y se presentan otras nuevas y más avanzadas. El conjunto cambia con las partes y son las partes las que definen el cambio. Las partes son los alumnos, las partes somos nosotros. Si nosotros cambiamos, el aula cambia. Todo se adapta. ¿Por qué? Porque hay un plan. Todo esto está sustentado por un plan en el cual nosotros hemos sido protagonistas del establecimiento de, en fin, el pequeño propósito particular y diseño concreto del escenario planetario Tierra. Y todo esto, por supuesto, forma parte por capas de planes que los engloban hasta llegar al gran plan general de la exploración espaciotemporal, que parte desde la fuente central, desde el conjunto de oscilación, fuera del espacio-tiempo. La otra razón es que ustedes son las partes, dice Crión, no se encuentran realmente solos durante el periodo de aprendizaje. Tienen funcionamientos realmente significativos con otros que les rodean, por diseño y por acuerdo establecido de antemano. Pues bien, aquí estamos, muchos personajes de experimentación. Algunos tenemos forma físico-material y otros no, porque en el mismo espacio confluyen diferentes niveles dimensionales y por tanto diferentes dimensiones. Pero no solo eso, es que también hay personajes de ayuda. Es decir, es que
El personaje de experimentación, hasta que despierta, cree que solo hay humanos en el mundo, en la Tierra. No, no solo hay humanos en la Tierra. No nos encontramos realmente solos durante el periodo de aprendizaje. Hay funcionamientos realmente significativos con otros que nos rodean. Por ejemplo, con nuestros guías. En consecuencia, lo que ustedes perciben como crecimiento personal cambia al grupo del mismo modo que cambia al aula. Hablando, para no liarlo demasiado, solamente de los personajes de experimentación, solamente de los humanos que estamos en el planeta. Al elevar cada uno individualmente su nivel de consciencia, está elevando la media y permitiendo además que el resto tengan acceso. Hablan los reveladores de que abrimos caminos de desarrollo. Pues, los que abrimos caminos de desarrollo en vanguardia, permitimos a otro que esos canales ya estén abiertos. Es como si tú vas andando por el campo, campo a través, no hay camino y tú, pues, después de ir andando por la pradera, como dice la canción, se hace camino al andar, pues ya has pisado y entonces otro ve esa senda y la sigue. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Unos por los otros. Vamos abriendo caminos que luego los demás pueden ir siguiendo. ¿Caminos de qué? De evolución, caminos de aumento de consciencia. Por eso, lo que nosotros percibimos como crecimiento personal cambia al grupo del mismo modo que cambia al aula. Porque la segunda pregunta de Lee era ¿cómo es que solo nos afecta individualmente? Dice Crión, no nos afecta individualmente. Lo que nos ocurre a cada uno de nosotros afecta a todos los demás. Y lo que le ocurre a todas las partes afecta al aula. Es decir, sería como una especie de triángulo de interacción, ¿de acuerdo? Pues este es el final de la pregunta 3, de Lee a Crión. Y vamos con la cuarta. Y dice así. Pregunta. Deseo plantearle más preguntas más tarde acerca de la forma en que funciona este grupo de karma. Se refiere a la humanidad como conjunto, que ha dicho Crión en la pasada pregunta. Dice Lee, pero ahora desearía iniciar un diálogo acerca de los psíquicos y los canales. En primer lugar, ¿quién soy yo como para encontrarme haciendo esto? Le dice Lee a Crión. A ver, ¿por qué me ha tocado a mí revelarte, canalizarte, ser canal tuyo, Crión? ¿Quién soy yo como para encontrarme haciendo esto? Si la respuesta parece ser una de autoservicio o personal, entenderé que solo es para mí y no la incluiré en el libro. Y le contesta Crión, la respuesta no es en modo alguno de autoservicio. No es una respuesta a la que te voy a dar que te atañe solamente a ti. En ese sentido le dice, la revelación que yo estoy haciendo a través tuyo no es solo para tu beneficio. Dice, es la simple verdad. Usted estuvo de acuerdo en hacer esto antes de llegar. Eso es un contrato, ha dicho Crión, que tenía Lee Carroll con él para aquí en la Tierra, ya como personaje, después de una preparación. Recordad que Lee Carroll empieza a canalizar a Crión con 48 años, pues a partir de ahí el contrato es, se va a dedicar el resto de su vida a canalizar a Crión, cosa que ha estado haciendo. Usted estuvo de acuerdo en hacer esto antes de llegar. Una planificación entre vidas de Lee. Ahora es el momento elegido y aquí está usted. No hay nada más que eso. Buena parte de lo que ha hecho usted durante su vida le ha preparado para hacer esto, tal y como estaba planeado. Su interés por la lógica no fue ninguna casualidad. Bien, el interés por la lógica deduzco yo
que proviene de que Lee Carroll tiene una empresa de informática. En fin, pues la informática, una de las ramas que son fundamentales pues, para toda la cuestión informática es la lógica simbólica. Su interés por la lógica no fue ninguna casualidad, como tampoco lo fue el hecho de que abrazara usted creencias cristianas fundamentales desde muy pequeño. Eso le mantuvo alejado de la metafísica, pero todavía dentro de la vibración del amor. Es decir, teóricamente, especulemos, Lee formula el contrato con Crión. Oye, yo te voy a canalizar. Entonces le dice Crión, bueno, pues para que eso sea lo mejor posible, vamos a poner en la planificación de tu vida que te guste el tema de la lógica, acabarás trabajando en algo relacionado con eso, por ejemplo, la cuestión informática, y además que tengas cierta formación en en algún movimiento religioso pues, cristiano, donde puedas estar en contacto con el mensaje de Jesús de alguna manera. Tampoco fue casualidad el hecho de que abrazara usted creencias cristianas fundamentales desde muy pequeño. Eso le mantuvo alejado de la metafísica, pero todavía dentro de la vibración del amor. Eso le convirtió en el lecho perfecto para permitir buenas traducciones, sin sesgos. En todo caso, tiene usted un sesgo hacia lo práctico y lo lógico. Y eso nos lleva a por qué se le pide que haga las preguntas que está planteando ahora. Bueno, pues dos cosas. Primera, si Lee Carroll, en vez de estar en contacto con pues la religión cristiana, hubiese estado en contacto con la espiritualidad profunda, con la metafísica, eso hubiese supuesto para él, a la hora de canalizar a Crión, un sesgo que hubiese supuesto un obstáculo. Es decir, lo que está diciendo aquí Crión es, la preparación fue que tuvieses una cierta formación cristiana para que todo esto pues hubiese una cierta base, pero en tu vida no te hubieses acercado a la espiritualidad profunda o a la metafísica, porque eso hubiese predeterminado en ti un conjunto de creencias que seguramente, pues cuando yo te canalizase posteriormente, dice Crión, cuando yo te canalizase posteriormente toda esta información, esas creencias espirituales profundas o metafísicas iban a interferir en lo que yo te fuese a decir. Entonces es mejor que no tengas formación metafísica ni espiritual, aunque sí una cierta base de haber conocido pues el mensaje de Jesús, aunque fuese pues a través de la distorsión de la religión evolutiva. Y dice, bueno, y el sesgo que tienes hacia lo lógico, pues en cualquier caso es favorable porque las preguntas, es decir, tu personalidad ahora es bastante práctica, es pragmática. Entonces, también está bien que no seas un teórico, que pues te vayas por las ramas y hagas más complejo lo que es entregar un mensaje que pretende, el mensaje de Crión pretende hacer sencillo lo complejo y pretende llegar a personas para iniciarles completamente en el camino espiritual, ¿no? Entonces dice, eso nos lleva a por qué se le pide que haga las preguntas que está planteando ahora, porque con tu mentalidad lógica y práctica, pues estas preguntas son preguntas que tienen interés para todo el mundo. Y aquí acaba la cuarta pregunta. Y vamos con la quinta. ¿Por qué no abandonó mi cuerpo? Pregunta Lee a Crión. Durante la canalización. ¿Por qué no abandono mi cuerpo durante la canalización como parece que hacen otros? Esto parece mucho menos espectacular para aquellos que asisten a las sesiones de Crión, se queja Lee. Y al no entrar en trance, ¿cómo puedo saber que las cosas que traduzco son exactas? Es decir, cuando Lee empieza a canalizar a Crión, bueno, pues se fija que otras personas previamente
se pudo fijar perfectamente en Jane Roberts canalizando a Set o en JC Knight canalizando a Ramtha. Y entonces dice, a ver, ellas entran en trance y ceden su cuerpo para que hable la personalidad reveladora, Set o Ramtha. Yo, sin embargo, estoy consciente, no entro en trance. Y eso, Crión, no es tan espectacular para la gente que viene en las audiencias. Claro, esto fue recién empezado, Lee. Este era el segundo libro. Estas preguntas seguramente se las formuló antes de compilar el primer libro, aunque forma parte del segundo. Y bueno, pues oye, eran dudas que tenía prácticas Lee. Crión, ¿por qué en mi caso yo no entro en trance y por qué otras personalidades, canales, otras personas que canalizan a otros reveladores, sí? Y además, si yo no entro en trance, ¿cómo estoy seguro de que estoy diciendo lo que tú me estás diciendo? Bueno, pues la contestación de Crión a esto es interesantísima, interesantísima. Respuesta. Uno de los atributos de la nueva energía es la responsabilidad y la integridad. Vamos a ver qué quiere decir Crión con esto. Empezará usted a observar que los canalizadores no tienen por qué desprenderse de su propia personalidad para dar paso a la de la entidad que transmite el mensaje. A partir de la nueva energía y empezando por él, algo que es diferente a lo que ocurría antes de la irrupción de la nueva energía. En la vieja energía, sí, los canalizadores se desprendían de su propia personalidad para dejar entrar la personalidad reveladora. Se podrán transmitir mensajes más claros ahora que lleva usted todo el poder de su propia alma. Vamos a ver por qué. El mejor canal, persona a través de la cual viene la información espiritual, es una asociación, mientras que antes era una suplantación. Pues efectivamente, Jane Roberts, JC Knight, por ejemplo, son las que conocemos en espacio sutil, entraban en trance y entonces dejaban que Set y Ramtha utilizase el cuerpo como vehículo de comunicación de ellas. Dice Crión, ahora es una asociación, no una suplantación. Esto lo sigue explicando. El mejor canal es una asociación, mientras que antes era una suplantación. Y tenía que serlo, puesto que no podían ustedes, antes tenía que ser una suplantación, puesto que no podían ustedes, contener una situación que entremezclaba esa clase de poder con su antigua vibración. Antes de la irrupción de la nueva energía, todo se movía en la vieja energía, la que no es la nueva. Es que como poco a poco vamos aprendiendo qué es la nueva energía y nunca hemos tenido una clara noción de lo que es la vieja energía, pues, en fin, se le llama vieja energía y nueva energía para distinguir las capacidades energéticas que tenemos a nuestra disposición a partir de 1987 y las que teníamos antes. Y entonces dice Crión, es que no erais capaces antes de 1987 de sostener la nueva energía en vosotros. Entonces, no era posible el que simplemente hubiese una asociación entre canalizador y canal y estuviese consciente el canal, porque no podía conscientemente sostener la nueva energía, entonces tenía que entrar en trance y dejar el cuerpo a favor del canalizador. No podían ustedes contener una situación que entremezclaba esa clase de poder, el de la nueva energía, con su antigua vibración. Con la nueva asociación llega también la plena integridad. Eso no quiere decir que no hubiera integridad antes, exclama Crión. Difícilmente podía dejar de haberla. Pero antes un canal podía entregarla y reafirmar la información y las acciones como procedentes de alguien más. Antes había integridad porque como el canal no podía sostener
la nueva energía, la energía espiritual. Entonces tenía que ceder su cuerpo para que la personalidad reveladora entrase en él y lo utilizase. Pues claro que había integridad. Era un ser elevado transmitiendo información con un cuerpo prestado al efecto. Dice, con la nueva asociación llega también la plena integridad. No es que antes no la hubiese. Bueno, ¿qué pasa con la nueva asociación? La nueva asociación es, ahora no hace falta que entre en trance la conciencia de Lee Carroll. Ahora mismo hay una asociación entre Lee Carroll y el yo superior, entre Crión, perdón, y el yo superior de Lee Carroll. Hay una asociación. De forma que Lee Carroll puede permanecer a la vez en su cuerpo sin entregarlo, sin abandonarlo en favor de Crión, porque la información va a provenir de Crión y de niveles superiores de Lee Carroll en asociación. Ahora que Lee Carroll sí puede sostener la energía del espíritu gracias a las nuevas herramientas de la nueva energía que tiene a su disposición. Ahora, en cambio, la asociación exige que quien se encuentra en periodo de aprendizaje asuma también la responsabilidad, puesto que él es un participante activo. Claro. Situación previa. Apártate de tu cuerpo que voy. No vas a poder sostener, tu conciencia no va a poder sostener una asociación con la mía. Entonces, entra en trance y abandona momentáneamente tu cuerpo que voy a utilizarlo. Ahora vamos a asociarnos en dar un mensaje. Por lo tanto, tú también eres responsable, en el sentido de que va a haber una confluencia entre la entidad Crión y la entidad superior de Lee Carroll. Y Lee Carroll tiene que estar perfectamente consciente porque él, como conciencia humana de personaje, va a expresar esa información que en conjunto Lee Carroll, en su yo superior, y Crión están facilitándole a Lee Carroll como personaje humano. Entonces hay una responsabilidad. Ya no es me aparto y haz lo que quieras con mi cuerpo. Ahora es estoy participando activamente, con lo cual, en fin, entiendo yo, Lee Carroll también tiene que hacer ahí un esfuerzo para que su mentalidad egoica pues no interfiera. Y eso es interesante para el canal, porque es una vía de crecimiento también. Seguramente Lee Carroll, pues cuando le está canalizando Crión, tendrá que discernir y habrá conceptos que el ego pues intente meterle de por medio y él diga, no, eso no. Entonces, hay una participación activa de Lee Carroll en este caso. La nueva claridad de la interpretación viene causada en realidad por el hecho de que su yo superior, entre paréntesis, que conoce todo aquello que yo conozco, el yo superior de Lee Carroll conoce todo aquello que Crión conoce. No podía ser de otra manera. Verifique la traducción antes de exponerla. Entonces trae Crión la información, el yo superior de Lee Carroll verifica que eso es así, Lee Carroll no interfiere con cuestiones puramente heroicas, Lee Carroll como personaje humano, y ahí sale ya la información. Esa es la comprobación de la integridad, y esto es algo nuevo. Este nuevo método resulta más difícil que hacerlo de la forma antigua. La información tiene que ser contrastada por el yo superior de Lee Carroll y no interferida por el personaje humano egoico de Lee Carroll. Es más difícil. Este nuevo método resulta más difícil que hacerlo de la forma antigua,
puesto que implica a su personalidad humana como totalmente consciente durante la canalización. Es más difícil en el sentido de que debe usted practicar el permanecer dentro de sí mismo durante la canalización y es imperativo que el ego sea sublimado. Es decir, que cuando estás canalizando, Lee, tienes que estar muy centradito, porque vas a estar consciente, a ver qué vas a decir. Entonces esto es más difícil. Bueno, como siempre, hubo una preparación previa de Lee Carroll para esto, al igual que lo hubo de Jane Roberts y JC Knight, lo cuentan Seth y Ramtha, que hubo preparaciones para ellas. Bueno, pues también hubo una preparación, según cuenta Crillon, para Lee Carroll, para un método de canalización más difícil en la nueva energía de lo que era en la vieja energía. Más difícil en el sentido, bueno, pues que Lee Carroll está participando activamente porque está consciente. Entonces, en fin, tiene que estar muy centrado. Es imperativo que el ego sea sublimado. Bueno, aquí acaba la quinta pregunta. Vamos con la sexta y con la séptima. Dice así la sexta. Pregunta: ¿por qué creen algunos que un canalizador tiene que hacer tantos aspavientos y hablar con una voz extraña para ser creído? ¿Por qué algunos de los asistentes a las audiencias desean incluso que les hablen altivamente, como si fueran niños? ¿De qué les sirve esto? Bueno, este tema de los aspavientos y de hablar con una voz diferente, en lo que yo conozco, porque es lo que se trata en Espacio Sutil, pues le ocurre a Jane Roberts con Seth y le ocurre a JC Knight con Ramtha. Les cambia la voz, les cambia la gesticulación. No es que hagan aspavientos, es que entran personalidades diferentes a las de ellas. Ya lo ha explicado Crillon, suplantando la personalidad humana de cada una de ellas, entra la de los reveladores. Y los reveladores, pues bien, tienen una personalidad, cada uno que es la suya. Para empezar, pues son reveladores que estuvieron aquí en forma humana y ambos, según cuentan ellos mismos, en sus últimas existencias, en género masculino. Entonces, ¿qué ocurre cuando habla Seth por Jane? Pues que la voz le aumenta la gravedad y tiene gestos típicos de Seth. ¿Y qué le ocurre a JC Knight con Ramtha? Bueno, Ramtha además, según luego nos explica Tobías y Adamus Saint Germain en el marco del Círculo Carmesí, Ramtha es una personalidad muy particular, muy particular. Bueno, no hay más que escuchar la vida que cuenta, que fue su última vida en la Tierra hace 35.000 años. Ramtha, cómo fue, entonces ya se entenderá que su vida fue muy particular y su personalidad era muy particular y era una personalidad arrolladora. Entonces, claro, a JC Knight es que le cambia el gesto, le cambia la voz, le cambia el gesto, le cambia la forma de hablar completamente. Entonces dice, le pregunta a Lee Carroll a Crillon, oye, ¿por qué hay gente que cuando el canal cambia la voz y cambia los gestos y hace aspavientos en el sentido de que hace gestos que no hace la personalidad humana habitualmente? ¿Por qué eso le gusta a la gente? Pues, en fin, vamos a ver qué le contesta Crillon. Respuesta. Bueno, es que la pregunta de Lee es capciosa, porque luego le dice, ¿por qué algunos de los asistentes desean incluso que les hablen altivamente, como si fueran niños? ¿De qué les sirve eso? Y entonces aquí Crillon le reprende un poquito a Lee y le dice, respuesta, no juzgue a ningún individuo, tanto si es canalizador como si es asistente. Se refiere, yo creo que claramente, porque en ese momento JC Knight estaba canalizando aún.
no recuerdo ahora mismo si Jane Roberts lo seguía haciendo, pero J.C. Knight seguro, no juzgue a ningún individuo, tanto si es canalizador como si es asistente. Todo es apropiado para el momento. Para sentir que hay validez, muchos necesitan contar con una figura de autoridad simulada, situada delante de ellos, con todos los atributos de un padre. Algunos deben experimentar el drama de lo que perciben como una figura situada fuera del mundo. Claro, porque, en fin, pues a nosotros no llevamos tantas décadas con la espiritualidad profunda, entonces ahora estamos algo más acostumbrados, pero antes debía ser impresionante ver a una persona canalizar. Entonces, claro, le llamaba mucho la atención la suplantación de la personalidad, de los gestos, de la forma de hablar y bueno, ya con Ramtha, con esa personalidad arrolladora que tiene, pues, en fin, eso es lo que decía Lee como quejándose. Oye, en mi caso esto no ocurre y parece que les gusta más lo otro. Entonces, a ver, explícame, ¿no? Algunos deben experimentar el drama de lo que perciben como una figura situada fuera del mundo, repetimos, para sentir la credibilidad del canal. Eso era antes. Ahora ocurrirá también con bastantes humanos, pero en fin, los que estamos en el camino espiritual expreso ya no necesitamos un circo o un numerito acrobático para... vamos al contenido. ¿Rechazaría usted a cualquiera de ellos y perdería así el precioso autodescubrimiento de los mismos? Le dice Kriyon a Lee. ¿Qué te ocurre, Lee? Que, en fin, ¿te parece que no son los que acuden, los asistentes que acuden a esas audiencias aptos para recibir esa información porque lo que esperan es un numerito circense? Pues todo es apropiado, pues todo es válido, porque ellos lo sienten así. Entonces, ¿qué? ¿Vas a rechazar el que tengan un autodescubrimiento gracias a la canalización porque ellos prefieren ver un numerito circense? Pues no. ¿Rechazaría usted a cualquiera de ellos y perdería así el precioso autodescubrimiento de los mismos? El trabajo de esos otros canales es tan válido como el de usted. J.C. Knight, Jane Roberts, otros que había ya en aquella época. Piense cuidadosamente antes de verbalizar la crítica acerca de la forma que tiene cualquier otro de aceptar al espíritu. Le está reprendiendo. Piense cuidadosamente antes de verbalizar la crítica acerca de la forma que tiene cualquier otro de aceptar al espíritu. Y ya la última reprensión final. Querido socio, le dice Kriyon a Lee, en el amor queda usted advertido de esta cuestión. Es decir, no critiques por la forma, atente al resultado de contenido final. Son canales igual de fidedignos que tú. Y los asistentes son personas que incluso necesitan esa escenificación un poco dramatizada de la personalidad elevada que entra en el cuerpo de un canal humano y tal. Lo necesitan. Entonces, es perfectamente apropiado. Bueno, pues esta era la pregunta 6. Vamos con la pregunta 7. Pregunta de Lee. Tengo que plantearle otra cuestión sensible que siempre me ha preocupado. ¿Por qué los psíquicos y canalizadores nunca parecen poder alinearse los unos con los otros en aquello que ven o predicen? ¿Cómo puede ser esto si todos ellos leen el mismo universo? Bueno, esto es muy interesante porque aquí Lee Carroll le pregunta a Kriyon, a ver, cada uno habla de una cosa. Y cuando hablan de lo mismo, no hablan igual. Dime por qué cada uno lo interpreta de forma diferente. Eso, canalizadores. Pero aquí hago yo un inciso. Si se atiende al contenido, como se ve del resultado de las armonizaciones, al final se logra armonizar casi todo. Casi todo.
No digo todo porque siempre quedan cuestiones por ahí que la armonización, pues hay que hacer un poco de especulación, pero se logra armonizar casi todo. Eso respecto de los canalizadores. Y respecto de los psíquicos, los trabajadores de sistemas que te hacen lecturas, pues en fin, astrólogos, tarot, pues numerólogos, en fin. Dice Lee, ¿por qué resulta que tienen predicciones diversas sobre acontecimientos futuros? ¿Qué es lo que ocurre? Y le contesta Crión. Respuesta. No es una cuestión difícil, como tampoco es impropia. Ni es difícil de entender, ni es inadecuado, ni es impropio. Es apropiado que sea así. ¿Por qué? Pero, una vez más, su percepción de lo que cabe esperar es lo que vicia sus propias reacciones. Le vuelve a dar Crión a Lee un cachete evolutivo. Estás percibiendo egoicamente toda esta cuestión. Su percepción de lo que cabe esperar, tu expectativa, es lo que vicia tus propias reacciones al respecto. Seamos muy claros sobre esto. 2 puntos. Si pudiera usted ver su alma entera y saber lo que hay al otro lado del velo, entonces no habría necesidad de que pasara aquí un periodo de aprendizaje. A ver, que estáis aquí bajo un diseño de olvido muy potente porque hay una planificación conjunta entre todos los que estamos al otro lado del velo, y vosotros, aunque estéis aquí, también estáis al otro lado del velo, y lo habéis planificado y lo seguís en instancias superiores vuestras. Hay un acuerdo para realizar una experimentación muy concreta, bajo un diseño muy restrictivo de vuestra mentalidad. Entonces, no podéis canalizar, no podéis tener facultades extrasensoriales como si estuvieseis al otro lado del velo, porque entonces, ¿para qué serviría este experimento? Si pudieseis ver lo que vemos nosotros, ¿para qué serviría este experimento? Pues no serviría para nada. Entonces, si os permite algo de información, algo que sirva para vuestro aprendizaje, pero no se os permite desvelar completamente las claves del diseño que se ha producido en el planeta Tierra, porque entonces pues se acaba la representación, se acaba el aprendizaje y vámonos todos. Es lo que le va a decir Crión ahora. Seamos muy claros sobre esto. Si pudiera usted ver su alma entera y saber lo que hay al otro lado del velo, entonces no habría necesidad de que pasara aquí un periodo de aprendizaje. Siga este razonamiento y procure darse cuenta de que su conocimiento y sus percepciones sobre el otro lado se obtienen a través de filtros de pensamiento e intuición, filtros muy potentes. No podéis ver lo que hay al otro lado, porque si lo veis, se acabó el que estas experiencias tengan verosimilitud. Ya los retos dejan de serlo. El diseño planificado para tener retos de aprendizaje ya no se produce, porque si estáis todos iluminados antes de entrar, aquí ya no os podéis iluminar, y lo que pretendéis como propósito con estas experiencias es iluminaros aquí dentro del escenario con esos filtros potentísimos, restrictivos de vuestra mentalidad, superándolos. Entra aquí un... Pero si hasta Jesús tuvo que someterse al filtro. Luego nos explica los reveladores muchas cosas sobre lo que ocurría con Jesús, pero una de ellas que explica Crión es que no vino con impronta kármica. Bien, pero sí vino sometido a la densidad de la restricción de la mentalidad, de la consciencia humana respecto de la consciencia del otro lado del velo. Sí ocurrió, sí se sometió. Siga este razonamiento y procura darse cuenta de que su conocimiento y sus percepciones sobre el otro lado
se obtienen a través de filtros de pensamiento e intuición, y que raras veces se le ofrecen de una forma que sea concluyente. Raras veces se te da la información que concluya completamente una cuestión. Raras veces, porque no es apropiada para tu propósito de aprendizaje. Se te dan algunos datos y tú a partir de ahí esos datos los utilizas, pero dentro del escenario. Si se te da toda la información desde fuera del escenario, ¿qué sentido tiene todo esto? Imagine lo siguiente. 2 puntos. Si todos ustedes pudieran reunirse y demostrar de un modo absoluto que son una pieza de Dios que caminan por la tierra durante el periodo de aprendizaje, disfrazados de humanos, todos Cristos andantes ya todos Cristos andantes, los 8.000 millones de humanos, todos Cristos andantes. Entonces nosotros, los del otro lado del velo, encenderíamos las luces y todos ustedes regresarían a casa, de modo que ya no sería necesaria el aula. Pues claro, ¿cuál es el propósito de estas experiencias humanas? Explorar. Explorar. ¿Qué quiere el espíritu en el espacio-tiempo? Explorar. ¿Qué necesita hacer el espíritu para explorar algunas de las posibilidades? Generar el contexto adecuado. Y algunas de las posibilidades que quiere explorar, el contexto adecuado es una restricción de la operativa de la mente y de la mentalidad extremas. Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en estos escenarios, como la Tierra. Y entonces, si no va a ser así y si todos ya estáis iluminados, pues se acabó el experimento, se acabó la exploración, se acabó el propósito, no se consigue, porque hay que iluminarse dentro del escenario, no fuera. Ese es el propósito. En cuanto a las interpretaciones y predicciones, siguen ustedes mirando a través del cristal oscurecido, que no vais a acertar porque es que está previsto que no acertéis. Tenéis que descubrir la forma, vosotros dentro del escenario, de discernir cada vez más. Lo va a explicar Crión. Solo que muchos de ustedes se dan cuenta de que el cristal se ha aclarado algo últimamente, permitiendo traducciones mucho más claras. Permítame ofrecerle una nueva percepción sobre los psíquicos y videntes. Va a poner un ejemplo ahora, Crión. Digamos que 3 psíquicos desearan ver lo que hay al otro lado de una puerta. Entre paréntesis. En este caso, la puerta representa el velo. No podrían abrir la puerta puesto que eso no estaría permitido. No puedes rasgar el velo porque entonces es que lo que has diseñado es experimentar bajo un velo. Entonces no tiene sentido que lo rasgues. En el ejemplo, no puedes abrir la puerta. En lugar de eso, descubrirían que si se arrodillan, tienen la capacidad, que no tienen otros, de ver a través de los espacios existentes por debajo de la puerta. Así, los 3 se arrodillan y miran por debajo de la puerta. 3 psíquicos o videntes. A través de la rendija, a los 3 se les muestra lo mismo. 2 puntos. Ven otra puerta, más pequeña, y la parte inferior de unos zapatos. A los 3 se les muestra una imagen idéntica. Pero ahora hay muchas cosas que extrapolar a partir de esa imagen. ¿Cómo lo va a interpretar cada uno? Claro. ¿Con más discernimiento espiritual o con menos? ¿Cómo va a interpretar cada uno lo que ve? Cada uno de los 3. Todos los psíquicos ven con una exactitud del 100%. Los 3 ven por debajo de la rendija una puerta más pequeña y la parte de abajo de unos zapatos. Y en este punto se les ofrece a todos una visión fugaz, verdadera y exacta del otro lado. Fugaz, claro, porque si se te ofreciese la visión total, entonces sería como abrir la puerta. No, estás viendo por una rendija, tienes una visión fugaz.
Ese es su don y todos ellos ven lo que se les ofrece como verdad. Un psíquico piensa que la puerta más pequeña, el primer psíquico, esto es como un chiste, el primer psíquico piensa que la puerta más pequeña es una abertura al propio yo superior y que el tipo de los zapatos indica un guía masculino alto que se encuentra de pie al otro lado de la puerta, dispuesto para ayudar. Es lo que interpreta el primer psíquico. Solo ve una puerta pequeña y unos zapatos. Y él interpreta. La puerta es una abertura hacia mi propio yo superior y los zapatos son de un guía que me va a ayudar a ver. Vale. El segundo psíquico piensa que la puerta más pequeña es una puerta cerrada, que conduce a la cueva del conocimiento y que los zapatos pertenecen a un ángel femenino. Ahora ya no es un guía masculino. Que está de pie a la espera con una llave. Otra interpretación diferente de la del primer psíquico. El tercer psíquico, que es el más equilibrado de todos, no llega a ninguna decisión hasta que, 2 puntos. 1. Le pide al propio yo superior que verifique lo que está viendo. 2. En caso de duda, consulta con otros de mentalidad similar para conocer su opinión. Este tercer psíquico es más precavido que los otros. Ante lo que ve, en vez de emitir un veredicto según su interpretación particular, consulta al espíritu, canaliza a ver si recibe algo más de información para ver si lo que ve es interpretable de la forma que él cree o no, y consulta con otros psíquicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué consultar con otros? Porque eso es lo que promueve la nueva energía. Atención, porque cada vez que nos dan un dato de qué implica la nueva energía respecto de la vieja, hay que tomar nota. ¿Por qué consultar con otros? Porque eso es lo que promueve la nueva energía. Ahora hay un poder y una claridad añadidas que se alcanzan gracias a los esfuerzos combinados. No es la primera vez que Crión nos habla de esto. Ya en el libro primero nos daba un ejercicio de aumentar la conciencia de la humanidad en la cual era en una reunión de trabajadores de la luz, no de forma individual. Dice, se puede hacer también de forma individual, pero va a ser más efectivo en la nueva energía hacerlo juntos. Anotemos cada vez que nos dicen algo concreto de la diferencia entre la nueva energía y la vieja, a efectos por lo menos de que podamos comprender y empezar a relacionarnos con ella, pues hay que apuntar. Después de la verificación, el tercer psíquico es mucho más capaz de traducir, puesto que puede dejar de lado la suposición humana que tan a menudo se interpone en su camino. La suposición humana que tan a menudo se interpone en su camino. También nos está dando Crión aquí unas pautas, pues un poco para que sepamos que de todos los trabajadores de sistemas espirituales y energéticos, los hay, suponiendo que todos tengan las mismas habilidades psíquicas, los hay luego que por ser más precavidos saben que no debe entremezclarse con su interpretación la suposición humana, y los hay que no, que directamente pues hacen la suposición humana. Yo por eso me prevengo y siempre digo cuando hago una suposición humana que es mera especulación, porque reconozco que es mera especulación. Yo no sé el alcance de cuándo recibo información y cuándo no. Y como no lo tengo claro, pues cuando a mí me da la sensación de que me estoy pasando de la raya, pues lo aviso. Oye, que esto es una especulación. Mera, no me baso en nada, no tengo un pálpito, no lo he canalizado, simplemente estoy haciendo una hipótesis. Bueno, pues dice Crión, es este tercer psíquico, la diferencia con los otros dos, es que deja de lado la suposición humana que tan a menudo se interpone en su camino. Descubre así que los zapatos solo son zapatos, sin que nadie los lleve.
Fue una pobre suposición terrenal por parte de los otros el haber llegado a la conclusión de que todos los zapatos deben tener una entidad que los lleve. Respecto de la puerta, el psíquico equilibrado, el tercero, se dio cuenta de que solo es un espejo que refleja la parte posterior de la puerta bajo la que está mirando. No se abrirá en absoluto, ya que solo es una ilusión. No todas las cosas que parecen puertas se abren. Y como Crión no da puntada sin hilo, pues este es otro aviso a navegantes. No todas las cosas que parecen puertas se abren. Bueno, pues cada uno que lo interprete como considere. No se abrirá en absoluto, ya que solo es una ilusión. No todas las cosas que parecen puertas se abren. A continuación, pasa a traducir el significado de un par de zapatos y de la puerta reflejada, algo que habría pasado inadvertido por completo a los demás. En consecuencia, tiene usted a 3 psíquicos válidos, todos los cuales vieron lo verdadero, pero solo uno supo de qué se trataba en realidad. Para eso se necesita sabiduría, equilibrio y discernimiento. Sabiduría, equilibrio y discernimiento. ¿Y eso cómo se consigue? Pues despacito y buena letra. En fin, intentando no permitir que la euforia egoica invada tu trabajo psíquico, distinguiendo cuándo es una pura interpretación tuya, una especulación de cuándo no. ¿Qué ocurrió cuando el tercer psíquico consultó con su yo superior? Que intentó un proceso por el cual comprobar qué sentía respecto de esa interpretación. ¿Qué sentía? Si esto no se realiza, pues es bastante probable que la euforia egoica se entremezcle en tu interpretación. Fíjate qué buen psíquico doy, que te doy una interpretación muy sofisticada, y como no se puede comprobar, pues ya está. Sin embargo, el psíquico, nos dice Crión, en fin, consecuente con su responsabilidad, primero consulta con su yo superior, después consulta con otros psíquicos y finalmente, pues, cuando está ya convencido es cuando hace una pequeña hipótesis, pero ya sobre una base de que lo siente. Y ahora soy yo el que está especulando un poco sobre todo esto. Pero bueno. Un buen psíquico en la nueva energía tiene 2 talentos. El primero de ellos es el ser capaz de ver por debajo de la puerta. Se supone que, bueno, pues hay muchos psíquicos que son capaces de tener visiones, información, canalizaciones, visualizaciones. Vale. Ahora nos dirá Crión, nos dirá Tobías, nos dirá Ramta, ahora todos tenéis esa capacidad potencial, todos la podéis desarrollar. El segundo talento que tiene el buen psíquico, dice Crión, es la capacidad para discernir lo que todo eso significa. Primer talento, capacidad para ver más allá. Segundo, saber interpretarlo, discernir lo que significa. Eso es exactamente lo que ocurrió con las falsas predicciones acerca de la inclinación de la Tierra. Bueno, pues se hicieron predicciones, hasta donde yo recuerdo, de que el eje físico de la Tierra se iba a mover y por lo tanto, pues el planeta se iba a la mierda. O sea, se acababa, terminación. Se mueve el eje de rotación y es el cataclismo mundial, el caos. Dice Crión, eso es exactamente lo que ocurrió con las falsas predicciones acerca de la inclinación de la Tierra.
Tal como se ha afirmado en escritos anteriores, la inclinación solo es magnética y es mi trabajo. El eje de rotación físico no se va a modificar, porque entonces se acabaría el planeta y, bueno, pues ya nos está contando Crión que eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, pues unas predicciones que ahí vieron algunas señales en cuanto a que un eje se va a inclinar, pero se fueron por la tremenda y interpretaron que era el eje físico, no el magnético. Tal como se ha afirmado en escritos anteriores, la inclinación solo es magnética y es mi trabajo, repetimos. La idea del cambio fue vista con exactitud por muchos, pero no plenamente comprendida por todos. El universo es bastante literal. No todo es lo que parece desde su lado, aun cuando usted crea que puede haber encontrado la respuesta a un misterio. Claro, si es que estamos muy velados aquí, muy velados. Entonces, en fin, tenemos que ser humildes y decir, mira, especulamos mucho, pero no lo consideréis como una predicción. Considerarlo como una especulación y eso sí, pues tenedla en cuenta, no vaya a ser que luego resulte que es así, pero no darla por hecho. Primero, tiene que desechar todas las suposiciones basadas en la Tierra. Eso es, básicamente, lo que está mal con todo su método científico actual. ¿Qué le pasa al método científico? Que no está considerando un factor exógeno a la Tierra. Entonces, todas las suposiciones que realiza, las realiza con base en la ciencia física que conoce. O la que medianamente observa a través de sus telescopios y tal y cual. Pero dice Crión, cuidado, cuidado, que es que estáis dando por supuesto que fuera no hay nada. Eso es básicamente lo que está mal con todo su método científico actual. Les hablaré más al respecto en el futuro si así lo desean, pero será suficiente con saber que no pueden ustedes discernir las verdades universales físicas si aplican preceptos y suposiciones humanas a sus modelos lógicos. Quirión es de los reveladores que más datos físicos, químicos, astronómicos, científicos en general. Pero no hace falta sino un poco de lógica, un poco de lógica. Claro, esa lógica solo proviene cuando se tiene un nivel de conciencia que te permite cierto discernimiento espiritual y cierta trascendencia más allá de las apariencias físicas. Es decir, si tú tienes cierta inclinación hacia la espiritualidad, pues ya todo lo que establece la ciencia como hipótesis te lo tomas con bastante precaución, porque sabes que están en juego otros fenómenos extrafísicos que la ciencia, por propia definición de su método de experimentación, no va a contemplar, ni siquiera en hipótesis. Les hablaré más al respecto en el futuro, si así lo desean. Habla mucho durante los 14 libros sobre cuestiones científicas, Crión. Pero será suficiente con saber que no pueden ustedes discernir las verdades universales físicas, no pueden, si aplican preceptos y suposiciones humanas a sus modelos lógicos. Tajante. Así que, como ven, hay mucha verdad que transmitir, como la que están recibiendo ahora, por su parte y por parte de otros reveladores. Hay mucha verdad que transmitir, pero para ello deben dejar de lado sus suposiciones culturales basadas en la Tierra. Ahora pueden traducir libremente incluso cosas que no parecen tener sentido dentro de sus antiguas pautas lógicas, pero que algún día serán conocimiento corriente para todos ustedes. Pues bien, claro, pero es que eso ha ocurrido siempre. Es decir, ¿quién iba a pensar en el siglo XVI que con un aparato
así como una tableta de chocolate, pues ibas a poder comunicarte con cualquier parte del mundo. Pues ahora tendremos que ser precavidos y cautos en cuanto a lo que vamos a poder observar en el futuro. No solamente puramente físico-material, sino otros fenómenos que los estudiantes de espiritualidad en el Camino Expreso pues ya vamos teniendo cierta familiaridad con ellos, como por ejemplo pues fenómenos extrasensoriales, que en el futuro serán habituales y que dice Crión, es que esa es la verdadera física. La verdadera física es la de la espiritualidad. Y en la medida en la que la física humana converja hacia la física espiritual, pues estará yendo en el camino correcto. Dice, ahora no lo está haciendo. Pues bien, aquí acaba la contestación a la séptima pregunta de Crión. Por lo tanto, se acaba el capítulo 2 y dejamos para la siguiente sesión el capítulo 3, interesantísimo, personalidades en canalización. Nos va a hablar Crión de otros reveladores. Es un capítulo muy cortito, pero que luego se complementa con el capítulo 4, que es preguntas sobre canales terrestres. O sea que Crión da una pequeña información y luego pues las preguntas que se fueron sucediendo en las audiencias sobre esa información que dio Crión también se reflejan aquí en el libro en forma de capítulo 4. Entonces, bueno, pues estos dos capítulos van a ser muy interesantes porque va a hablar Crión de otros canalizadores. Y luego hay preguntas también muy interesantes que hacen los asistentes a las audiencias de Crión sobre otros canalizadores. Pues bien, sin más, aquí acaba la sesión nuestra de hoy. Prospector.